Bueno, y ya estamos en nuestra sección estelar, un tema. Le hemos puesto un tema porque realmente cuando escogemos de qué vamos a hablar es porque es algo importante, trascendental y que representa mucho en la sociedad. Y como decíamos en principio, vamos a hablar de nuestra visita a México, donde formamos parte de la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, asignada para explorar los casos de violencia y atropellos a los periodistas en este país tan hermoso, tan desarrollado y que dentro del mundo latino nos representa a todos como una gente muy trabajadora, creativa, muy dinámica. Pero hay un problema serio en este país: la violencia, los crímenes. El narco se ha apoderado de México lindo que todos conocemos. Solamente en la Ciudad de México y en un estado llamado Xalapa, que es la capital de Veracruz, el estado de Veracruz, solamente ahí hay tres grupos, tres redes de narcotráfico que son los que prácticamente dominan el escenario. Entonces, los periodistas no pueden ejercer en esta zona y lo hacen sometido a toda clase de peligros. Las autoridades se han declarado prácticamente incompetentes, o por lo menos han dicho que han confesado que no han podido tumbarle el pulso a esta actividad tan peligrosa, tan rentable para algunos, pero que hace tanto daño a todo el conjunto de una sociedad. Miguel y yo estuvimos representando, Miguel en su calidad de vicepresidente de la CIP, y él también ha tenido una experiencia importante dentro de todo lo que ha visto en el ámbito, Miguel. Sí, así es, como tú has dicho, hay que contextualizar esta misión. Se produce, es la novena que se produce, desde el año 2000 hasta ahora. Y ya el solo hecho de que se hayan enviado 9 misiones te da una idea de la gravedad y la persistencia del problema prevaleciente en México, que es una crisis de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana. Entonces, desde el 2000 hasta hoy han sido asesinados 152 periodistas. Y hay 21 periodistas desaparecidos desde hace muchos años, que habrá que contarlos como muertos. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, y en vista de la magnitud y de la vulnerabilidad en que los periodistas ejercen su trabajo en México, desde el año 2012 se estableció un mecanismo de protección de los derechos de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Ese mecanismo al día de hoy tiene bajo protección a 750 periodistas y defensores de derechos humanos. Eso implica que el Estado provee a esas personas de agentes de seguridad, escoltas, teléfonos satelitales con botón de pánico y una serie de salvaguardas para que ellos puedan ejercer su oficio sin tantos peligros. Pero aún así, aún estando bajo un estado de protección, han muerto más de una docena de ellos. Ese es el caso de los que están bajo protección. Hay otros centenares que han tenido que o dejar el oficio por intimidación, por chantaje, o irse del país. Entonces, ¿qué estamos procurando en esa misión? Bueno, articular un acuerdo entre grupos de medios de comunicación y entidades que representan a los periodistas con los derechos humanos, las instituciones que velan por los derechos humanos, tanto como ONGs y las instituciones del gobierno. ¿Para qué? O sea, para fortalecer el mecanismo de protección y también crear las condiciones para que la justicia actúe. Porque resulta que de todos esos casos que yo te he mencionado, Wendy, el 99% de esos asesinatos sigue impune. Sí, así es el peor. Tuviste como fue los contactos que tuvimos con, explícanos. Sí, solamente en Veracruz, como yo decía, el 90% de los casos quedan impunes. Y hay un problema fundamental ahí con los casos impunes. Y es que las autoridades, según las denuncias de los periodistas con los que estuvimos conversando, las autoridades tienden a descalificar al periodista,
a no considerarlo auténtico, porque hay un problema serio en México, y es que dada alguna circunstancia de tema político, económico, muchas personas están haciendo periodismo sin ser periodistas, se enganchan al periodismo para buscar una serie de beneficios, para extorsionar políticos, al mismo gobierno, conseguir una serie de cosas. Entonces están dañando la imagen del periodista. Perdón también, Wendy, recuérdate que ellos hablaban de que mucha gente está aprovechando las redes sociales y a través de blogs y de portales están ejerciendo un modelo de comunicación. Agresivo. Agresivo contra ciertos intereses. También a muchos de ellos lo han matado. Exactamente. Entonces parece ser que las autoridades no saben identificar bien quién es un crítico del ejercicio periodístico y quién es un oportunista del ejercicio periodístico, que toma un micrófono, toma una cámara y comienza a hablar, a desacreditar el gobierno, a hacer una serie de cosas. Entonces, ¿qué provoca eso? La ira de las autoridades. Porque dice, pero ¿y este periodista tan jodón qué es lo que quiere? Quiere tumbar el gobierno, quiere afectar mi imagen, mi casa, mis bienes, lo que yo he conseguido. Entonces, lo ve como un enemigo. Porque existe de todo. Existe el periodista real que es crítico y existe el enganchado que solamente va a atacar a un funcionario para conseguir cosas. Entonces, se ha producido ahí como un ruido, una confusión, que es lo que hace que los crímenes queden impunes. Tú sabes que la mayoría de los crímenes, porque no le prestan la atención debida, pensando que son unos jodones. Bueno, lo mató el narco, ¿quién lo manda a estar de jodón siendo amigo de esas personas y no sé qué? Sí, pero oye bien, también hay un detalle fundamental en esto, en este contexto de criminalidad y de peligrosidad, y es que el mecanismo está llamado a establecer si esa persona fue asesinada, si un periodista fue asesinado por el cumplimiento de su misión, no en el pleno ejercicio de su misión, sino por el cumplimiento, por el hecho de ser periodista. Exacto. O es una víctima más de las 33.000 víctimas de homicidios, asesinatos y de crímenes que se han producido en México el año pasado. Es decir que, y en muchos casos, cuando los periodistas son asesinados por el crimen organizado, los episodios se producen fuera del lugar de trabajo y en una condición que no tiene que estar asociada a su labor profesional. Sí. Por ejemplo, a uno de los que mataron en este año, de los últimos, él estaba vendiendo teléfonos celulares después de haber cumplido con su trabajo en un medio de comunicación. Entonces, ahí quisieron, envolver un poco que no tuvo nada que ver el origen. ¿Sí? No, era un tipo que estaba vendiendo teléfonos celulares en la calle y lo mataron. Entonces, en muchos casos han querido señalar que no mataron al periodista, sino a un ciudadano común y corriente. Pero naturalmente los medios de comunicación, que sí saben que muchos de esos periodistas fueron críticos, como tú dices, o contra el gobierno o contra el narcotráfico, pasaron por esas terribles y fatales experiencias. Claro. Recuérdate que en las conversaciones que sostuvimos, tanto con el fiscal general de México, como con la secretaria de Gobernación, que es una persona del top allá del poder en México, así como con la Comisión de los Derechos Humanos, se manejó mucho la información de que autoridades municipales y autoridades gubernativas de algunos estados de México habían propiciado y habían alentado los asesinatos. Sí. Y por su sola condición de autoridades taparon el descubrimiento, como pasa también con los narcos que chantajean a los fiscales, a las autoridades, y por eso es que todo eso ha quedado impune. Porque es que existe de todo un poco, Miguel. Mira, eso que tú decías del último asesinado, el último periodista que estaba vendiendo celulares, se quiso, cuando los familiares reclamaron justicia por el asesinato de ese periodista que vendía celulares, se quiso desproteger y descalificar bajo el entendido que no fue muerto por el ejercicio periodístico, porque no estaba cubriendo ningún evento ni haciendo nada de esto, sino que estaba haciendo un ejercicio normal. Entonces, ahí hay dos cosas. Una,
La situación económica y lo mal pago que están los periodistas en ese país hace que la mayoría de los periodistas tengan que utilizar otro trabajo. Muchos son taxistas, el pluriempleo, muchos sí. tienen otros negocios, bueno, hacen lo que saben hacer. Hasta ebanistas, son cocineros, de todo un poco, sastres. Entonces, van a un medio, ¿verdad? Hacen su trabajo y en la tarde pues, hacen cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces puede ser muerto haciendo una labor de taxi si transportó a alguien que, bueno, en medio de la delincuencia, en medio de los celulares. Pero en ese caso, hacía 3 días que él había publicado una denuncia grave contra una autoridad del gobierno. Sí, y a los 3 días apareció muerto vendiendo celulares, claro, no fue haciendo la denuncia que lo mataron, sino vendiendo celulares. Entonces se quiso como encubrir que fue un acto delictivo de la calle, pero los que están observando dieron cuenta de que realmente él había publicado una información, inclusive hasta había alertado que había recibido amenazas de muerte, lo que significa que han utilizado el embrollo para tapar la cuestión y no dejar claro los casos que realmente ameritan atención, aunque no son todos. Mira, hay muchos que realmente mueren en las calles. Hay un componente fundamental en este clima. Fuera de las acciones directas, agresivas, que hieren o matan periodistas, el solo hecho de que exista una convicción y una percepción de que hay un estado de inseguridad y de impunidad, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, de ataques, insultos y expresiones denigrantes contra la prensa, también crean un estado de inhibición de la libertad de prensa, porque ese es uno, o sea, dice, bueno, no hemos lanzado 3 granadas contra la sede de un periódico y lo hemos explotado, no, sin embargo, el ejercicio de la intimidación hace que la prensa tenga que restringirse en muchos casos de sus coberturas. Fíjate que llegó un momento en que los periodistas no podían escribir el lugar de donde estaban reportando las confrontaciones de los carteles de la droga. No podían firmar tampoco sus notas. Entonces se estaba viviendo bajo un estado ciertamente de mucho temor y de muchas restricciones. Entonces, lo que se ha logrado en principio, lo que la comisión de la CIP estableció en la Ciudad de México es que conjuntamente con la Fiscalía General, la CIP o los representantes de los medios de comunicación de México actuarán como coadyuvantes en los procesos de investigación de crímenes. Le van a dar seguimiento a esos procesos, van a tener acceso a los expedientes, a los archivos y a la evolución del proceso mismo en términos jurídicos. Esa coadyuvancia, que es una figura en el marco jurídico de México, permitirá, no solamente en Ciudad de México, sino también en otros estados, que los periodistas puedan estar llevando al hilo ahí, o sea, seguir directamente cada caso. Y naturalmente el otro logro de la comisión fue que la Fiscalía General decidiera entregar a la CIP todos los expedientes de los crímenes más graves que han quedado impunes. ¿Para qué? Para que la Sociedad Interamericana de Prensa, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por ende también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reclamar sanciones y compensaciones, sanciones para los acusados, que no queden impunes esos crímenes, y compensaciones para los familiares. Ya eso se ha logrado con 5 casos de periodistas en América Latina. Bueno, eso que dice Miguel demuestra que realmente estas misiones son efectivas y logran un cometido. Así es que para nosotros también fue una experiencia maravillosa conocer de cerca el problema de la violencia con los periodistas y todo lo que ocurre en un estado donde hay problemas económicos, corrupción y toda la serie de cosas que nosotros hemos mencionado aquí. Esto nos sirve para fomentar la solidaridad entre los hermanos que están pasando por situaciones peores que la de nosotros los periodistas dominicanos y para estar alertas y atentos para que eso no suceda aquí, ya que nosotros estamos tan avanzados, tan adelantados, con una democracia exquisita, donde todo el mundo habla y dice lo que le da la gana. Entonces, vamos a fomentar el respeto de parte de los periodistas para que no lleguemos
a ese grado en que las autoridades nos descalifiquen por estarse pasando de tono. Entonces, si todo el mundo se modera y dice lo que tiene que hacer, critica lo que tiene que criticar, manteniendo la verdad, porque si usted tiene con qué demostrar lo que dice, no hay problema, pero nunca hablando alegremente, porque eso pone en riesgo la carrera, de que después a ningún periodista lo quieran proteger y que a todos los juzguen por pecadores, justos por pecadores, como es lo que está ocurriendo ahora mismo en México. Bueno, señores, y en las redes estaremos comentando algunos detalles más que se nos han quedado, porque aquí el tiempo es corto. Después de la pausa seguimos con un storytelling bien interesante.